pero vamos a seguir hablando de la historia de Puerto Rico. Solamente voy a hacer una salvedad, y es que a diferencia de los otros videos que hemos estado subiendo al canal, este video no va a estar tan editado ni producido, porque quiero que sea más didáctico, así que no van a ver tantos efectos, quizás uno que otro cuando cambiemos de tema, pero más nada por encima, porque quiero que sea bastante académico, bastante didáctico. Nos habíamos quedado en el último video de esta clase, habíamos llegado como hasta el 1530, la primera rebelión de negros en Puerto Rico, de esclavos, y acordamos que íbamos a hablar de la segunda mitad de ese siglo XVI, de 1550 en adelante. Académicamente hablando, a mí no me gusta cerrar el siglo en 1600, aunque se supone que sea así, porque lo podemos llevar hasta 1625, que es hasta donde vamos a hablar hoy, con el ataque holandés de quien conocemos con el nombre en español de Balduino Enrico. Voy a tener este libro por aquí, aunque voy a recomendar dos libros más además de este. Este es el libro de Hugh Thomas. Este es el segundo en esa trilogía que él escribió acerca de la conquista del Caribe. El primero es Rivers of Gold, los ríos de oro, pero traducido a español como de Colón a Magallanes. Y este es el segundo. Este es uno de los primeros que voy a recomendar, porque mucho de lo que se habla que pasaba entre España y el Caribe, no solamente con Puerto Rico, se encuentra en este libro que está muy bueno. Esta es la edición que yo mandé a comprar de Edición Planeta. La mandé a comprar en España, así que tuve que esperar que me llegaran. Y los otros dos están colocados acá arriba. Y también voy a recomendar, y voy a salir de esto desde ahora, mucho de lo que voy a hablar aquí está incluido en el libro de Francisco Escarano, Puerto Rico, 5 siglos de historia. Esta es la última o penúltima edición. Y como siempre, el clásico de historia de Puerto Rico, que no pasa de moda, Historia General de Puerto Rico, de el doctor Fernando Picó, fallecido ya, uno de los mejores historiadores que ha dado este país. Así que a partir del 1550, vamos a arrancar en el 1550. Antes de continuar, quiero que me ayudes en este esfuerzo. Suscríbete al canal, no dejes pasar la oportunidad de suscribirte, prende la campanita, dale like si quieres y compártelo con tus amigos. Me puedes conseguir en las redes sociales como Profesor León. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok compartiendo contenido más ligero pero muy interesante. Te espero por allá. En el 1550 ya en Puerto Rico había pasado algo bien importante, o había dejado de pasar algo bien importante que va a cambiar la dinámica de la historia. Y es que se van a agotar los yacimientos auríferos, o sea, los yacimientos de oro. Los yacimientos de oro no es que se van a agotar por completo. Todavía hoy en el 2025 hay lugares en Puerto Rico y en los ríos donde hay oro. Pero la cantidad de ese oro va a ir bajando. No va a ser rentable para el gobierno español, para la corona española, invertir tanto en seguir sacando una cantidad de oro que no es costo efectivo, o sea, que no es equitativo, podríamos decir, de lo que estoy invirtiendo. Y entiéndase una cosa, ya para este periodo histórico, la mano de obra indígena, que era la que no costaba, pues ya se había básicamente desaparecido. Quedaban 2 o 3, pero no era una mano de obra con la que se pudiera contar. Así que la mano de obra que había entrado era la mano de obra esclava, que esa costaba dinero, además de que rebeliones, cuestiones que eventualmente van a pasar con leyes que se van a firmar que van a pretender prohibir la esclavitud. Entramos a un 1550, a la mitad del siglo XVI, con el problema de que ya los yacimientos de oro no están siendo explotados, no hay mucho negocio ahí. Pasan 2 cosas bien importantes que van a ser como la última estocada, el último cantazo que van a recibir esa economía del oro en el Caribe y en Puerto Rico, que es donde nos importa a nosotros, y es la conquista de México y de Perú. Una vez España logra conquistar a México y Perú, y ahí es que entran los amigos de Hernán Cortés y el amigo Francisco Pizarro. Obviamente no son amigos míos, pero digo el nombre para que recuerden esos personajes. Y España logra conquistar estas ciudades. España no tiene necesidad o no ve el negocio en seguir sacando oro de unas islitas en el Caribe cuando tengo unos territorios más extensos que no solamente me ofrecen oro, me ofrecen plata, me ofrecen otros minerales, aparte de que me ofrecen otras riquezas en alimentos, en calidad de tierras y en todo lo demás. Así que la importancia y lo rentable que podía ser Puerto Rico, el Caribe, pero sobre todo Puerto Rico en esto del oro, va a decaer. Y entonces España decide comenzar a gestionar otro tipo de economía que no va a estar basada en el oro, va a estar basada en la caña de azúcar. Y este es el primero de los periodos históricos, de los ciclos
ciclos, como le llaman en los historiadores, de la caña de azúcar en Puerto Rico. Puerto Rico va a pasar por varios, incluso hasta el siglo XX, pero vamos a ver que el primero se da en esta fase, cuando ya no hay oro para explotar, pues España mueve entonces esos brazos y esa economía y esos esclavos a trabajar en esa industria de la caña de azúcar, una industria que existe desde hace mucho tiempo y que España decide entonces incluir al Caribe y sobre todo a Puerto Rico en eso, y todavía quedan algunos vestigios históricos en algunas partes de Puerto Rico de ese primer periodo o de ese primer ciclo de la caña de azúcar, no tantos como quedan del otro periodo mucho más adelante, que tenemos estructuras del siglo XIX, pero tenemos algunos vestigios históricos, como digo yo, de la caña de azúcar, de ese primer ciclo del azúcar, ¿no? De la fiebre de la primera fiebre del azúcar. Eso va a causar un aumento en el tráfico esclavista hacia el Caribe y sobre todo a Puerto Rico. Y ese aumento en el tráfico esclavista, porque va a haber más necesidad de traer personas que trabajen la caña, va a causar un aumento demográfico y un cambio demográfico en la sociedad puertorriqueña. Es decir, tú traes personas de otro continente. Ya habíamos hablado en el video anterior, que saldrá por aquí en algunos de los lugares, sobre cómo eso impactaba no solamente los lugares de donde salían ellos, sino cómo impactaba la demografía ahora en los nuevos lugares en Puerto Rico que iban a llegar. Como ya el oro había acabado básicamente con todos los indios y las enfermedades y los demás y el trabajo forzado, pues ahora hay que traer esclavos. Y el traer esclavos va a ser un cambio demográfico en Puerto Rico, porque se van a empezar a unir esas razas. Recuerden que aunque la idea era que no se debían mezclar las razas, el español normalmente por cultura no lo hacía, por lo menos con el negro africano, al que veía como menos porque era un esclavo. Sí se van a dar unos cruces culturales que van a comenzar en el 1600 y entonces vamos a tener mulatos y vamos a tener ese tipo de mezclas entre una persona de una raza o de una cultura y una persona de otra. Eso va a dar el nacimiento a lo que conocemos hoy como la raza puertorriqueña. Realmente la raza del Caribe, porque ese tipo de mezcla se dio en otras partes del Caribe también, sobre todo en esta cuenca en esta línea, de las Antillas Mayores. Para 1570, y tengo unos datos aquí abajo, por eso ven que miro hacia abajo a cada ratito, había más personas esclavas que taínos. O sea, ya en el 1570, a menos de 100 años del descubrimiento, del encuentro o de la llegada de los españoles a Puerto Rico, y a menos de 70 años de la conquista y colonización, que fue por Ponce de León a principios de siglo, ya había más esclavos que indios. Hay algunos informes que los españoles mandaban a hacer en cuanto a cuál era la cantidad real de esclavos en la isla versus otras etnias u otras razas. Esos informes están todavía en las fuentes y podemos ver la inmensa cantidad de negros que había con respecto a los indios. Quiere decir que entramos a una segunda mitad del siglo XVI, 1550, donde ya no había oro. Y cuando digo que no había oro, no quiero nadie escribiéndome, sí, había oro porque todavía en el río tal, sí. Gente, hay oro, pero no había la cantidad necesaria para que España viera un negocio rentable. Lo movemos a la caña de azúcar. A la vez también de que lo movemos a la caña de azúcar, aumenta el tráfico de negros esclavos a la isla, lo que va a causar un cambio demográfico también. Nos ponemos al 1560, donde va a comenzar algo bien interesante, y usted, si ha venido de turismo o de viaje a Puerto Rico, o si vive en Puerto Rico, es bien probable que usted haya ido al Morro, a la fortificación militar más importante que hay en Puerto Rico y que también hay en otros lugares del Caribe, porque lo que es una fortificación como la del Morro existe en Cuba y en otros lugares también. Esto va a comenzar en la década entre el 1560 y el 1580, esos primeros trabajos, sobre todo en lo que conocemos hoy como la Fortaleza del Morro, que es el lugar donde hoy vive el gobernador de Puerto Rico, o la gobernadora en este caso, que es la que tenemos ahora en este año que estoy grabando, 2025. Y van a comenzar algunos trabajos para empezar a fortificar la isla a cargo del ingeniero Juan Bautista Antonelli. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una vez la isla comienza a ser un foco de atención, pero no de primera atención, porque la atención está puesta en México, como dije, o está puesta en Perú, como dije, o en otros lugares que eventualmente van a ir saliendo, Puerto Rico deja de estar tan vigilado y los enemigos de España van a comenzar a ver que es más fácil entrar a este país y robarse las riquezas o las pocas riquezas que el país produce, y no solamente por robarlas, sino por establecer quizás un puesto de mando y control del cual puedan decir, le quité este mando a España y ahora tengo presencia y control en un sitio que era propiedad de la corona española. Y eso en el 1575 y 80 era mucho decir, porque España ciertamente se estaba consolidando como el imperio ultramarino, o sea, el imperio que iba más allá de las aguas, pues el más grande de Europa y probablemente de todo Occidente en ese momento. Fue una fortificación modesta al principio, no se invirtió en lo que vemos hoy día, no desde ese momento, eso va a pasar más adelante. Se fue ampliando
cambiando con el paso de los años. O sea, no estoy diciendo que el Morro fue construido en 1560. Las primeras fortificaciones van a construirse en ese momento y eventualmente se va a ir construyendo todo lo que conocemos: San Felipe, San Cristóbal, la fortaleza, las murallas de la ciudad y todo lo demás. ¿Por qué eso es importante? Porque desde ese momento, desde la segunda mitad del siglo XVI, 1550 y sobre todo 1580 en adelante, San Juan se va a convertir en una ciudad amurallada. Cuando usted llega a San Juan, sobre todo al viejo San Juan, ve que la ciudad como que está incluida dentro de una muralla. Y eso no es un fenómeno de Puerto Rico, eso pasaba incluso en España. Se amurallan las ciudades porque ahí dentro está lo importante, están las familias de más dinero, están las instituciones gubernamentales, están las riquezas del pueblo. Normalmente estaba lo que conocemos como los bancos y todo lo demás. Normalmente también había un acceso al puerto. Todas esas cosas son importantes y usted las quiere proteger. Tenemos el fenómeno de que San Juan comienza a ser como esta ciudad aparte del resto de todo lo que era Puerto Rico. Recuerden que teníamos también a San Germán, lo que conocemos como San Germán, y habían otros lugares que ya se habían establecido. Pero se comienza a generar esta idea de que San Juan es la ciudad amurallada. ¿Por qué es amurallada? Por lo que dije, porque al haber otros lugares ya con quizás más importancia económica para la corona le bajaba, como dicen mis estudiantes, la intensidad a la seguridad que había en Puerto Rico, y eso hacía que los enemigos de España, Inglaterra, Holanda, bueno, habían varios y van a seguir añadiéndose más a la lista, dijeran: pues vamos a llegar a Puerto Rico, porque Puerto Rico no está tan defendido como quizás está defendido otros lugares del Caribe y sobre todo de Centroamérica, Suramérica. Se va a empezar esa idea de amurallar la ciudad, porque la ciudad es lo que tiene lo importante, versus el resto de la isla que va a recibir también muchas visitas, y van a lograr entonces incorporarse otras familias y otros apellidos que son enemigos de España, pero que no representan tanta amenaza porque no están llegando a San Juan. Eso es importante porque eso es un fenómeno que existe hasta hoy día. De hecho, en el 2025 mis estudiantes le dicen al área metropolitana la metro. En 1990-95 le decían el área metropolitana, donde el centro del área metropolitana, aunque no es geográficamente el centro, pero el centro poblacional era San Juan. San Juan es la capital, y entonces esta gente de San Juan es bien diferente al resto de la gente de lo que llaman en Puerto Rico la isla, aunque San Juan está en la isla también, pero realmente hay una diferencia cultural, una diferencia social, hay una diferencia en esos tiempos también económica, ya no tanto. Ya hay otros lugares en Puerto Rico donde hay gente que quizás tiene más dinero de la gente que vive en San Juan, sobre todo porque San Juan ha ido, esa parte del viejo San Juan se ha ido puesto más turística y ya no es tan fácil construir cosas nuevas ahí, pero va a empezar a crearse esa división, y eso es bien importante que lo sepamos. Como ya no estamos tan asegurados, como ya lo que tenemos asegurados es una fortaleza que está comenzando, eventualmente va a terminar en un proyecto de defensa como el Morro, van a comenzar los ataques. Y esto es bien importante. Yo tengo esto grabado en varios videos, pero como esto es parte de la clase, este video es parte de la clase, es la quinta clase creo, pues entonces vamos a volver a tocarlo. Los primeros ataques que se dan en Puerto Rico y se estudian en los libros son los famosos ataques ingleses, o sea, el ataque de Francis Drake y el ataque del conde de Cumberland, como le llamamos. Pero antes de eso, Puerto Rico ya, o sea, la isla de San Juan y la isla de Puerto Rico como la conocemos, va a recibir ataques en el 1575, sobre todo por franceses. Van a haber ataques a la ciudad de San Germán por el oeste y por el sur, y si usted viene a Puerto Rico y tiene bastante tiempo, le aconsejo que visite el sur también. Portacelli, la iglesia de Portacelli, toda la historia que envuelve lo que es el sur de Puerto Rico, sobre todo en San Germán, es bien interesante. Para mencionarles por encima algunos: Francia, que aunque era una ciudad católica, estaba en guerra con España y usaba la piratería para debilitar a las colonias. Es decir, Francia buscaba debilitar a la corona española haciendo piratería, o sea, con piratas que robaban los barcos oficiales. Si no puedo entrar a tu ciudad, pues no te preocupes, yo te intercepto en el camino, te intercepto en el mar y te robo las riquezas, te robo lo que tú vayas a llevar, y eso hace, una vez que te detengo en alta mar y te robo esas riquezas, hace que tú empobrezcas. Eso es una forma de hacer la guerra también, y sigue siendo una forma de hacer la guerra también. Tenemos esos ataques que se intensifican en el sur y en el oeste de la isla. Se retoma en el 1589 la idea de reforzar el Morro, más elementos arquitectónicos que provean más defensa, porque ya la isla estaba viendo que estaba siendo víctima o estaba siendo el ojo de muchos ataques, y se planifican entonces los muros alrededor de la ciudad de San Juan, que realmente la va a encerrar, va a ser la ciudad amurallada. Si usted ha visto películas de la Edad Media, de la guerra, de los reinos, y usted dice: wow, siempre hay un momento en que abren una puerta y como que entraste a la ciudad, después la cierran y no hay nadie que entre. Pues en Puerto Rico, al ser una colonia española, eso se va a dar. Quizás no tenemos la puerta con el
río y entonces el puente que baja, pero sí tenemos la puerta de San Juan, pues tenía varias puertas, que cuando se cerraban era básicamente imposible entrar a la ciudad de San Juan. Eso va a crear, como dije, un sentimiento de aislamiento. Eso va a crear una idea de que San Juan está aislada del resto de la isla, y no solamente va a crear problemas sociales y culturales, sino que también va a crear problemas a nivel militar, porque hay que ver entonces qué es lo que está defendido y qué es lo que no está defendido. Como hay ese aislamiento y como ya entonces no hay importancia en Puerto Rico en defenderlo porque no tiene tantas riquezas, va a comenzar lo que en los libros de historia se llama el abandono, o hay unos libros, creo que el de Escanano o el de Pico le llama la isla al garete, o sea, la isla a lo loco o la isla vacía, porque España no va a interesarse por enviar cosas a Puerto Rico, y si se interesa en enviar un barco al año, uno cada 2 años. Creo que hay una fuente que nos dice, y eso lo toca muy bien los historiadores de ese principio, de esos primeros siglos de la conquista, que por 10 años no llegó un barco a Puerto Rico. Por lo tanto, los habitantes de Puerto Rico que tenían que seguir viviendo van a recurrir al contrabando. Cuando usted no consigue algo por las vías legales, y a veces cuando lo puede conseguir como quiera, opta por conseguirlo en contrabando, por conseguirlo por la piratería, y esto es consiguiéndolo de una manera no legal, es decir, de una manera que no paga impuestos, no paga aranceles, no pasó por el puerto oficial de España, por lo tanto no es un producto del que España está ganando. Y eso va a pasar en Puerto Rico. De hecho, eso es el comienzo de una práctica que sigue hasta nuestros días, y en todos los países hay contrabando. En Puerto Rico, esa fue una de las razones primordiales y yo diría que la primordial para que se establezca la idea del contrabando. Incluso se va a comenzar en Puerto Rico una disyuntiva moral, como me gusta llamarlo a mí, porque Puerto Rico era bien católico, los residentes en ese momento eran bien católicos, pero a la vez eran contrabandistas. Es una doble moral porque hay que recurrir al contrabando porque no hay otra forma de subsistir. Quiero que quede claro que ese fenómeno cultural, diagonal social, diagonal económico, va a comenzar ya a finales del siglo XVI, al final de los 1500. Una de las cosas que también quiero apuntar es que se van a fundarse nuevos pueblos. Coamo 1579, Arecibo como una encomienda primero 1616, y San Germán se va a reconstruir eventualmente, nuevamente después de varios ataques. Para esto, la Iglesia Católica va a jugar un rol muy importante, sobre todo si usted va a Coamo y ve la parroquia de Coamo, y si usted va a San Germán y ve el Portacelli, si usted va a Arecibo y ve esas estructuras católicas, porque era básicamente el centro de la vida. No era tan poderoso la estructura gubernamental como lo va a llegar a ser la estructura religiosa, sobre todo en estos momentos donde había cierto tipo de abandono. No quiero terminar sin decir entonces cómo llegamos al ataque holandés. El ataque holandés, que vamos a tocarlo va a pasar en el 1625, se da en este nuevo contexto, un nuevo siglo, y ahora la amenaza no es solamente los franceses ni los ingleses. La amenaza ahora viene siendo Holanda. El ataque holandés a Puerto Rico, por el nombre en castellano de Balduino Enrico, no es porque ellos se montaron en un barco y venían específicamente a atacar a Puerto Rico. Eso no pasa así. El ataque holandés es parte de una lucha mayor que está sucediendo entre Holanda y España, y que tiene uno de sus escenarios de guerra o de batallas se da en Puerto Rico. Así que vamos a dar un poco de contexto. Miren, a principios del siglo XVII, España estaba en guerra contra lo que se conocía como las Provincias Unidas de los Países Bajos, o sea, lo que se conoce hoy como Holanda. Esa guerra, que tiene un nombre se le conoce como la Guerra de los 80 años, 1568, 1650, 1648, o sea, casi un siglo, casi de mitad del siglo XVI, a casi la mitad del siglo XVII. Es un conflicto religioso, básicamente entre católicos y protestantes, y que rápidamente se va a convertir en una guerra comercial y en una guerra colonial. O sea, lo que comenzó como un conflicto religioso, pueden buscar más información en este libro que está muy bueno, eventualmente va a escalar a una guerra comercial y colonial, y en ese contexto la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que se funda en el 1621, 4 años antes del ataque holandés a Puerto Rico, va a recibir un permiso de su gobierno para atacar colonias españolas y portuguesas, pero sobre todo españolas, fortificaciones españolas, propiedades de España en el Caribe y en todo el mundo realmente, pero sobre todo en el Caribe, con la intención de crear un problema económico y también social a la corona española. Esas colonias estaban en el Caribe, esas colonias estaban en Brasil, incluso en colonias que habían en África. Va a ser un ataque bastante multifocal, de muchos puntos geográficos y estratégicos. No era solamente piratería, no era un barco pirata
que llegaba y hacía el problema, no, era algo sistematizado, algo bien planificado. Un almirante, cuyo nombre no voy a mencionar aquí porque no sé hablar holandés, que se ha puesto el nombre en español como Balduino Enrico, va a dirigir su flota hacia San Juan, porque él no venía por capricho, venía con la intención clara de crear un ataque, quedarse con esa fortificación o quedarse con la isla de San Juan de Puerto Rico y desde ahí crear un quiebre comercial, social y sobre todo económico que le hiciera daño a España. Vamos a ir a algunos puntos cronológicos que tengo aquí apuntados porque ese ataque es uno de los que más historia se tiene y de los más que se recuerdan en Puerto Rico, de hecho. El 8 de septiembre la flota va a atacar San Juan con 17 barcos y más de 2.000 hombres. Eso puede buscar video. Yo mismo tengo un video de ese ataque, pero hay mucha gente que lo comenta. De hecho, hay unos compañeros en Puerto Rico que hacen un tipo tour, un recorrido por los lugares donde fue ese ataque y a la vez también a veces incluyen algunos aperitivos y algunos refrigerios, si sabes lo que quiero decir, de origen holandés para que se te haga más interesante el tema histórico, y los puedes conseguir también por internet. Son muy pero muy buenos. Van a lograr desembarcar y van a ocupar la ciudad, pero no llegan a El Morro. O sea, van a ocupar la ciudad pero no llegan al punto del Morro, un punto bastante importante porque entonces tú puedes tomar control incluso del elemento amurallado. Ese morro va a resistir porque el grupo militar que está ahí bajo el mando de Juan de Haro es otro personaje muy importante en la historia de Puerto Rico. Después de 2 semanas de este ataque, 2 semanas de los holandeses estar ahí tratando de entrar al Morro, se van a retirar, pero antes de retirarse van a incendiar la ciudad. Las razones para retirarse las voy a tocar en otro video, creo que no les añade tanto a esto. Lo más importante es que quemaron la ciudad y la ciudad se va a reconstruir. De hecho, hay una frase famosa que vamos más o menos así como que queme la ciudad porque brazos no nos van a faltar para poder reconstruirla y lo demás. O sea, que demuestran quizás el espíritu de la gente que vivía en ese momento, y la ciudad se va a reconstruir realmente y todavía quedan vestigios de ese ataque holandés si usted va en un recorrido por la ciudad de San Juan también. Si terminamos hasta el 1625 con una ciudad o con un país, con una colonia española que había cambiado de oro a caña, que había traído muchos más esclavos, lo que va a ser un cambio demográfico y social y económico, con un país que va a haber una diferenciación social entre lo que pasa dentro de la ciudad amurallada versus lo que pasa afuera, y con un país que comienza a ser el blanco de ataques porque no era lo más importante para España. España había cambiado su foco, su eje de conquista, como les dije, así que Puerto Rico va a recibir muchos ataques. El más comentado realmente es el de 1625 con Balduino Enrico. ¿Qué va a pasar después de que Enrico se va? ¿Cómo se va a reconstruir la isla? ¿Cómo va a vivir la gente ahora? Eso lo tocaremos en una clase en la que vamos a hablar de la mitad del siglo XVII, o sea, 1650 hasta el 1720 por ahí. No quería irme sin decirte que todos estos libros que mencioné en el video y que enseñé al principio los puedes conseguir a través de profesorleon.com o me escribes en las redes sociales para enviarte los enlaces para que los puedas conseguir y los comiences a leer.